Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, su fuente número uno de noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy. La energía en el estudio es palpable, la bandeja de comentarios ya está hirviendo con anticipación, y es que el tema que traemos hoy es uno que nos ha tenido a todos al borde del asiento. Si lo adivinaron, volvemos a encender la llama de la esperanza y la especulación en torno a una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sabemos, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkam. La pregunta que nos hacen constantemente, la que resuena en cada comentario, en cada mensaje directo, es ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hay alguna esperanza de reconciliación, aunque sea un pequeño destello en la oscuridad? Y lo más importante, ¿qué tiene que decir Kerem al respecto? Porque admitámoslo, las palabras de Kerem siempre han tenido un peso especial, una resonancia que nos hace aferrarnos a la posibilidad de un reencuentro. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos profundamente en la historia de amor que nos robó el aliento, la ruptura que nos dejó con el corazón roto y, por supuesto, las últimas declaraciones, o mejor dicho, las últimas pistas que nos ha dado Kerem Bürsin sobre lo que realmente sucedió con Hande Erçel. Vamos a desentrañar los misterios, analizar cada gesto, cada palabra, cada silencio. Intentaremos leer entre líneas para descifrar si hay, de verdad, una luz al final del túnel. Pero antes de que empecemos esta travesía emocional, por favor, no olviden suscribirse al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este, contenido de calidad, investigado y apasionado. Y además no se perderán ni una sola de nuestras actualizaciones sobre sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita. Es esencial para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a ello. Bueno, ¿por dónde empezamos? Esta es una pregunta que nos hemos hecho una y otra vez, porque la historia de Kerem y Hande tiene tantas capas, tantas perspectivas, tantos momentos clave que es difícil saber por dónde empezar a desenredar este ovillo de emociones. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más seguidas y queridas por el público. No solo en Turquía, sino a nivel mundial. Se conocieron en el set de Senkalkam, y la química entre ellos era palpable desde el primer momento. Era evidente e innegable una fuerza que emanaba de la pantalla y que capturó la atención de millones de espectadores. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo indicaba que había algo más que una simple relación profesional. Los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular rápidamente y, aunque al principio intentaron mantenerlo en secreto, protegidos por un velo de discreción, finalmente confirmaron su relación para alegría de todos sus fans. Recuerdo perfectamente el revuelo que se armó cuando hicieron oficial su noviazgo. Fue un tsunami de emociones, una explosión de alegría que se extendió por todo el Internet. Las redes sociales explotaron, los fans crearon hashtags ingeniosos, vídeos con banda sonora emotiva, edits perfectos que capturaban la esencia de su amor. Fue una locura. Los servidores de Instagram temblaron bajo el peso de las menciones y los likes. Y es que Kerem y Hande eran la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, exitosos y sobre todo, enamorados. Sus publicaciones en Instagram eran pura miel, sus apariciones públicas desbordaban complicidad, gestos tiernos y esa chispa que solo existe entre dos personas que se aman. Todos pensábamos ingenuamente que esta era una historia de amor de esas que duran para siempre, un cuento de hadas moderno con príncipes y princesas de la vida real. Incluso llegaron a pasar unas vacaciones juntos en Maldivas, el paraíso terrenal, donde las fotos que compartieron en sus redes sociales causaron sensación. Eran imágenes de ensueño, paisajes espectaculares y, lo más importante, la felicidad reflejada en sus rostros. Se les veía felices, relajados, despreocupados y muy enamorados. Todo parecía indicar que su relación iba viento en popa y que estaban construyendo un futuro juntos, un futuro lleno de promesas y de amor incondicional. Se hablaba de planes de boda, de formar una familia, de envejecer juntos. En fin, todo lo que se espera de una relación que parece destinada a durar. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, las cosas no siempre son lo que parecen. La perfección es una ilusión, una máscara que a menudo oculta realidades mucho más complejas. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular, como una sombra que se cierne sobre un día soleado.
Ya no se les veía juntos tan a menudo, sus publicaciones en redes sociales eran menos frecuentes y las noticias sobre posibles discusiones entre ellos empezaron a llenar los tabloides. Los titulares sensacionalistas, las fuentes anónimas, las especulaciones sin fundamento, todo contribuía a crear una atmósfera de incertidumbre y de preocupación entre los fans. Al principio muchos pensamos que eran solo rumores infundados, producto de la imaginación de los periodistas, ávidos de generar controversia y de vender más revistas. Pero lamentablemente el tiempo, ese juez implacable, nos dio la razón. Un día sin previo aviso, como un rayo en una noche estrellada, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo turco. El impacto fue devastador. Nadie se lo podía creer. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las preguntas inundaron las redes sociales, se desataron debates interminables y los medios de comunicación se volcaron en buscar respuestas, ofreciendo las teorías más descabelladas y contradictorias. Ni Kerem ni Hande dieron declaraciones oficiales sobre los motivos de su ruptura. Mantuvieron un silencio sepulcral, un pacto tácito que alimentó aún más las especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda, de celos enfermizos, incluso de la presión mediática a la que estaban sometidos. Se dijo que la fama había sido un factor determinante en su separación, que la exposición constante había erosionado su relación. Pero la verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente sucedió. Los detalles íntimos de su relación, las conversaciones privadas, los miedos y las inseguridades que pudieron haber contribuido a su ruptura, se quedarán para siempre entre ellos dos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque después de un largo periodo de silencio, un silencio que parecía eterno, Kerem Bürsin ha empezado a dar algunas pistas, algunas señales sutiles que nos hacen pensar que tal vez, solo tal vez, no todo está perdido. Quizás aún quede una chispa encendida, una llama que pueda reavivarse con el tiempo y el esfuerzo. En varias entrevistas recientes, Kerem ha sido preguntado directamente sobre Hande Erçel. Los periodistas, conscientes del interés del público, no han dudado en abordar el tema, aunque con la cautela que requiere una situación tan delicada. Y aunque ha evitado dar detalles concretos sobre su relación, protegiendo su intimidad y la de Hande, sus respuestas han sido interpretadas por muchos como un indicio de que todavía siente algo por ella. Algo que va más allá de la simple amistad o el respeto profesional. Por ejemplo, en una entrevista concedida a una prestigiosa revista turca, Kerem dijo que Hande es una persona muy especial y que siempre la recordará con cariño. También añadió que admira su talento y su profesionalidad, destacando su dedicación y su pasión por su trabajo, y que le desea lo mejor en su carrera, tanto personal como profesional. Estas declaraciones, aunque parecen inocuas, han sido analizadas minuciosamente por los fans, que ven en ellas un atisbo de esperanza, una confirmación de que el amor que sintieron el uno por el otro no ha desaparecido por completo. Algunos incluso han llegado a la conclusión de que Kerem estaría dispuesto a reconciliarse con Hande si se diera la oportunidad, si las circunstancias fueran diferentes y si ambos estuvieran dispuestos a intentarlo de nuevo. Además, en otra entrevista, Kerem fue preguntado sobre si cree en las segundas oportunidades. Y su respuesta fue aún más reveladora, más directa y para muchos, una clara declaración de intenciones. Dijo que sí, que cree firmemente en las segundas oportunidades y que piensa que todo el mundo merece una segunda oportunidad, especialmente cuando se trata de amor. Enfatizó que el amor es un sentimiento complejo y poderoso, que a veces puede superar los obstáculos y las dificultades, y que vale la pena luchar por él. Esta respuesta ha sido interpretada por muchos como una clara indirecta a Hande Erçel. ¿Será que Kerem está enviando un mensaje subliminal a su exnovia? ¿Estará tratando de reconquistarla, de demostrarle que está dispuesto a cambiar y a luchar por su amor? ¿Estará buscando una segunda oportunidad para revivir la magia que compartieron? Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos saber con certeza qué es lo que realmente piensa Kerem Bürsin. No podemos leer su mente ni conocer sus verdaderas intenciones. Pero lo que sí podemos afirmar es que sus declaraciones han reavivado la llama de la esperanza entre los fans de la pareja, que sueñan con verlos juntos de nuevo, que se aferran a la idea de que su historia de amor aún no ha terminado. Ahora bien, ¿qué piensa Hande Erçel de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pieza que falta en este rompecabezas emocional. Hande, al igual que Kerem, ha mantenido un perfil bajo desde la ruptura. No ha dado declaraciones sobre su vida personal y se ha centrado en su trabajo,
dedicándose por completo a sus proyectos profesionales. Actualmente Hande Erçel está en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Han aparecido en numerosos eventos públicos, derrochando elegancia y sofisticación, y parecen estar muy enamorados. Se les ve felices y compenetrados, disfrutando de su tiempo juntos y construyendo una relación sólida. A pesar de que Hande Erçel está en una relación, los fans de Anker, nombre con el que se conoce a la pareja formada por Hande y Kerem, no pierden la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Creen que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que el destino puede tener otros planes para ellos. Saben que la vida da muchas vueltas y que el amor puede surgir donde menos te lo esperas, incluso en los lugares más inesperados. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una historia de amor que nos cautivó a todos, que nos hizo creer en la magia y en la posibilidad de un final feliz. Su ruptura nos dejó con el corazón roto, con la sensación de que algo hermoso se había roto en 1000 pedazos. Pero las últimas declaraciones de Kerem nos han dado un rayo de esperanza, una pequeña luz que nos permite seguir soñando con un posible reencuentro. No sabemos si algún día volverán a estar juntos, si el destino les deparará una segunda oportunidad, pero lo que sí sabemos es que su historia de amor siempre será recordada con cariño por sus fans. Una historia que trascendió la pantalla y que se convirtió en un fenómeno global. Solo el tiempo dirá si hay una segunda oportunidad para Kerem y Hande. Por ahora, solo podemos esperar y observar con el corazón en un puño y la esperanza intacta. En resumen, hemos explorado la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su floreciente romance en Senkalkapm hasta su inesperada ruptura. Analizamos las posibles razones detrás de su separación y examinamos las recientes declaraciones de Kerem, interpretándolas como posibles señales de arrepentimiento y un deseo de reconciliación. Aunque Hande Erçel ahora está en una nueva relación, la esperanza persiste entre los fanáticos de Anker, de que algún día puedan volver a estar juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Queremos saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande tienen alguna posibilidad de reconciliación? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino, buscando la felicidad por separado? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos. Sus opiniones son importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que les interese. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, si les resultó entretenido e informativo, por favor, denle un me gusta. Nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos interesantes en camino. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por su apoyo incondicional y hasta la próxima. Les mandamos un abrazo virtual lleno de cariño y buena vibra. Hasta pronto, amantes del drama turco.